No era elegante, no usaba trajes de diseñador, no daba entrevistas, pero fue el mafioso más temido de Europa. Salvatore Riina, alias La Bestia, dirigió una guerra contra el Estado italiano y ganó durante décadas. Si esta historia te engancha desde ya, deja tu me gusta, suscríbete y acompáñame a descubrir cómo un campesino analfabeto se convirtió en el Pablo Escobar de la mafia siciliana. ¿Qué crees que da más poder en la mafia? ¿La inteligencia o la crueldad? ¿Riina fue un estratega o simplemente un monstruo descontrolado? Déjame tu opinión abajo. Nació en 1930 en Corleone, Sicilia. Sí, el mismo pueblo que inspiró a El Padrino. Pero la realidad era mucho más brutal que la ficción. Su padre murió cuando él tenía 13 años, explotado por una bomba casera. Desde entonces, Salvatore se crió sin reglas, sin estudios y con hambre. Y no hambre de comida, hambre de poder. A los 19 ya era soldado. A los 20, asesino. A los 25 empezaba a escalar entre los Corleonesi, una facción brutal, rural, poco sofisticada, pero despiadada. Su mentor fue Luciano Leggio, otro asesino sin remordimientos. Juntos iniciaron la limpieza más sangrienta que Sicilia había visto. Asesinaban a todo el que estorbara, sin importar si era rival, familiar o niño. Mientras otras familias buscaban alianzas, Riina tenía otro plan. Control total. El mensaje era claro. Con nosotros o bajo tierra. A cuchillo, a balazo, a bomba. Le daba igual. Y no solo eliminaba enemigos. Eliminaba generaciones. Padres, hijos, esposas, bebés. Nadie estaba a salvo de su paranoia. Gracias a Riina, la mafia cambió para siempre. Pasó de ser una red de negocios ilegales a una organización de terror puro. Más de 150 asesinatos directos. Jueces, fiscales, policías, periodistas, empresarios, alcaldes, todos silenciados. Y cada vez que alguien caía, Riina no celebraba. Solo decía, uno menos, quédate. Porque enseguida conocerás cómo Riina ejecutó una guerra abierta contra el Estado italiano y cómo convirtió a Palermo en una zona de guerra. Porque cuando se le acabaron los enemigos dentro de la mafia, empezó a matar fuera de ella. Mientras Escobar volaba aviones, Salvatore Riina hacía volar jueces, fiscales y hasta autobuses escolares. Este no era un mafioso más, era un terrorista con estructura criminal. Y durante años, el Estado italiano no pudo detenerlo. Con Riina en la sombra, la mafia dejó de actuar con sutileza. Las bombas se volvieron parte del paisaje urbano. Los asesinatos, algo cotidiano. La población, paralizada por el miedo. No se trataba solo de negocios. Era una campaña de terror. Era como vivir en una dictadura sin uniforme, dijo un periodista local. El enemigo principal de Riina no era otro capo, era el Estado. Y para él, no había límites. 1982. Asesinado Pío La Torre, político antimafia. 1983. Bomba contra el juez Rocco Chinisi. 1989. Tentativa contra Giovanni Falcone en su casa de verano. 1992. La masacre de Capaci, donde finalmente asesina a Falcone y su esposa con una bomba de media tonelada. Días después, Paolo Borsellino, otro juez clave, es ejecutado frente a su madre. No dejaba mensajes, no enviaba advertencias, solo destrucción. Y lo hacía así porque entendía algo que muy pocos capos entendieron. El miedo no se negocia, el miedo se impone. Durante años, las fuerzas policiales italianas estaban infiltradas, mal financiadas o simplemente temerosas. Los jueces no sabían en quién confiar. Los policías tenían miedo de salir uniformados. Y los testigos preferían morir antes que declarar. No usaba teléfono, no manejaba, no viajaba en avión, no salía en fotos. Durante 24 años, permaneció libre, escondido en Palermo, rodeado de sus fieles y protegido por el silencio. Ni la CIA, ni Interpol, ni los Carabinieri lograron ubicarlo, porque la mente de Riina no solo fue cruel, fue estratégica y absolutamente implacable. La mayoría de los capos mandan con dinero. Salvatore Riina mandaba con miedo. Ni sus socios sabían dónde vivía. Nadie podía mencionarlo en voz alta. Y si lo hacías,
morías. Así gobernaba la bestia. ¿Puede una organización criminal sostenerse solo con miedo? ¿O todo imperio de terror está destinado a colapsar? Quiero leerte abajo. Nadie decía su nombre. Lo llamaban U-Kurtu, el corto, por su estatura. Otros simplemente Louis, él. Pero detrás de ese apodo había un líder invisible que tomaba todas las decisiones importantes. Asesinatos, negocios, alianzas, traiciones. Todo pasaba por él. Y si no pasaba por él, te enterraban. Uno de sus métodos favoritos para mantener el control, la traición anticipada. Cuando alguien empezaba a destacar demasiado, cuando mostraba dudas, o incluso cuando pensaba diferente, Riina lo eliminaba, sin discusión, sin juicio interno. Así cayó Giuseppe Greco, uno de sus mejores sicarios. Así cayó Tommaso Buscetta, uno de los primeros en romper el pacto de silencio y sobrevivir para contarlo. Cada asesinato tenía un sentido político interno, un equilibrio simbólico. No eran ejecuciones por venganza, eran advertencias. A los leales, así acaban los que dudan. A los enemigos, no me olviden. Al Estado, no pueden detenerme. Riina nunca apareció en cámaras, nunca salió del país, nunca tuvo teléfono. Y aún así, sabía todo lo que pasaba en Roma, Milán, Nueva York y Buenos Aires. La información es más poderosa que las balas, decía a sus más cercanos. Controlaba rutas de heroína, extorsión empresarial y redes políticas enteras. Pagaba jueces, callaba fiscales, financiaba campañas, todo sin mostrar la cara. Gracias a Riina, la mafia dejó de ser un negocio familiar y se transformó en una estructura paramilitar. Entrenaban a sus sicarios como soldados, usaban explosivos militares y tenían su propio sistema de inteligencia. Nada se movía sin su aprobación y nadie, absolutamente nadie, era indispensable. Quédate porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo Riina fue finalmente traicionado y por qué su captura no fue el final, sino el comienzo de un nuevo infierno para Italia. Porque cuando lo encerraron, no lo silenciaron. Lo convirtieron en aún más peligroso. Tardaron 24 años en atraparlo, pero cuando finalmente lo hicieron, no hubo alivio, porque la bestia no necesitaba libertad para seguir matando. Desde una celda, siguió dando órdenes y desató una ola de sangre que hizo temblar a toda Italia. Después de décadas como el criminal más buscado de Italia, Salvatore Riina fue capturado en Palermo, gracias a una traición silenciosa y un seguimiento quirúrgico. Fue hallado en un apartamento modesto, caminando tranquilo, como si supiera que el final ya estaba escrito. Pero para Riina, no era el final, era una transición. Lo enviaron a una prisión de máxima seguridad bajo el artículo 41 bis, un régimen diseñado para cortar cualquier contacto con el exterior. Pero Riina seguía dando órdenes. Lo hacía a través de notas, miradas, abogados corruptos y mensajes cifrados. Y el resultado fue inmediato. Más asesinatos, más bombas, más miedo. En 1993, un atentado sacudió el centro histórico de Florencia. 5 muertos, decenas de heridos. El blanco, una sede judicial. ¿El mensaje? Aunque esté encerrado, sigo aquí. Fue el mismo año en que se atentó contra iglesias, tribunales, estaciones de tren, todo por orden de Riina. Su caída fue posible gracias a Gaspare Mutolo y luego a Toto Canzemi, ambos exaliados que decidieron hablar. Pero el mayor golpe vino de alguien que conocía los pasillos del poder, Giovanni Brusca, uno de sus sicarios más crueles, quien rompió el silencio después de años de lealtad absoluta. Riina nunca lo perdonó, y aunque no pudo matarlo, maldecía su nombre cada día. Durante su encierro, Riina sugirió una idea escalofriante. El Estado me usó cuando quiso y me traicionó cuando dejó de necesitarme. Se dice que hubo negociaciones secretas entre miembros del gobierno y altos mandos de la Cosa Nostra, un supuesto pacto para frenar los atentados, a cambio de beneficios carcelarios, reducción de penas y silencio. Nunca fue confirmado, pero nunca fue desmentido. Encerrado, vigilado, aislado. Pero Riina seguía siendo temido. Ningún recluso quería cruzarse con él. Los guardias no lo miraban a los ojos. Los fiscales temían que,
incluso desde una celda, pudiera ordenar su ejecución, porque el cuerpo de Riina se pudrió en prisión, pero su sombra sigue viva en cada rincón del crimen organizado. Puedes encerrar un cuerpo, pero no una idea. Y la idea que dejó Salvatore Riina sigue viva en cada rincón donde se mata sin negociar, se manda sin preguntar y se gobierna con miedo. Muchos pensaron que con su captura, la mafia siciliana caería, pero pasó lo contrario. Los nuevos líderes no heredaron solo el poder, heredaron el manual de Riina. Y ese manual tenía 3 reglas de oro. Mata antes de negociar. Nunca dejes que te vean venir. Gobierna con silencio y brutalidad. Riina tuvo 4 hijos, y varios de ellos siguieron sus pasos. Giovanni Riina, por ejemplo, fue arrestado por homicidio, conocido por ordenar crímenes igual de despiadados que los de su padre. El apellido Riina se convirtió en un símbolo, no de riqueza, sino de amenaza. Tras su caída, muchos jefes optaron por estilos más empresariales, más bajo perfil, más invisibles. Pero cuando hay conflicto, cuando hay traición, cuando hay ruptura, vuelven al método Riina. Las balas, las bombas, los cadáveres como advertencia. Cuando hay que imponer respeto, se recuerda a Riina. Confesó un mafioso arrepentido en 2021. Su legado no quedó en Sicilia. Su forma de gobernar con terror influenció a bandas criminales en México, Brasil, Colombia, Rusia, donde la violencia no es un error, es una herramienta estratégica. Las ejecuciones públicas, el uso de niños como objetivos para desestabilizar, las bombas como mensaje, todo eso viene del manual Riina. 50 años después, en muchos barrios de Palermo aún no se pronuncia su nombre, nadie habla de su casa, nadie toca su historia. Y si lo hacen, es en susurros. El miedo no murió con él, solo se volvió parte del paisaje. Quédate porque en la parte final de este video vamos a entrar en los momentos finales de Riina en la cárcel, su última amenaza al Estado y las palabras que dejó antes de morir. Porque hasta el último suspiro, la bestia nunca pidió perdón. Estaba enfermo, viejo, casi sin voz. Pero Salvatore Riina seguía siendo temido. Incluso postrado en una cama de hospital, nadie se atrevía a tocarlo sin permiso. Pasó más de 2 décadas encerrado bajo el régimen 41 bis, sin televisión, sin llamadas, sin visitas comunes. Aún así, seguía intimidando, solo con su presencia, con su silencio, con su historial. Los presos nuevos temían cruzar su mirada, los guardias más antiguos lo evitaban, y sus abogados transmitían mensajes cifrados con cada reunión. A diferencia de otros capos, Riina no rompió, nunca se arrepintió, nunca colaboró, rechazó toda oferta de delación, negó su participación en crímenes, incluso con pruebas irrefutables. Cuando un juez le preguntó si se consideraba un criminal, «Yo soy un soldado de respeto», respondió, «y los soldados no piden perdón». En 2017, fue diagnosticado con un tumor cerebral. Su estado empeoraba, pero el gobierno italiano se negó a suavizar su condena. El debate se encendió. ¿Debe el Estado tener piedad con quien no la tuvo jamás? La respuesta fue clara. No. Riina murió vigilado, esposado, en una cama del hospital carcelario de Parma. Antes de entrar en coma, Riina alcanzó a decir una frase a su custodio. «El Estado me encerró, pero nunca me ganó». Y esas palabras siguen resonando entre jueces, fiscales y víctimas hasta hoy. Ninguna ceremonia oficial, ningún funeral abierto, ni siquiera una lápida con su nombre completo. Riina fue enterrado como lo que era, una amenaza a un muerto. Mató niños, voló jueces, hizo arrodillarse a toda una nación y murió sin pedir perdón. Salvatore Riina no fue solo un capo, fue el símbolo del terror absoluto. Y su sombra aún vive entre nosotros. Riina no traficaba droga como Escobar, no movía millones como el Chapo, no buscaba la fama. Lo suyo era otra cosa, el dominio absoluto por medio del miedo. Y eso lo convirtió en un fenómeno distinto, más parecido a una dictadura personal y a una mafia tradicional. Durante décadas, el Estado italiano negoció, ignoró o simplemente falló en enfrentar el verdadero monstruo. Y Riina se aprovechó. No era solo un criminal, era una consecuencia de corrupción, de pobreza, de silencio. Murió en 2017, a los 87 años. Pero su filosofía sigue vigente. El miedo como moneda, el silencio como estrategia,
La violencia como mensaje. Hoy, decenas de grupos criminales siguen sus pasos, aunque nunca digan su nombre. Algunos dicen que sí, que era padre, esposo, hijo. Otros dicen que no, que cruzó el umbral de lo posible, que se convirtió en algo más, un virus dentro del sistema, una ideología, un método. Salvatore Riina nunca fue un mito, fue real. Respiraba, mandaba, mataba, y al final, su historia nos deja una única enseñanza. No todos los monstruos viven en la ficción. Algunos caminan entre nosotros, y cuando se les deja crecer, pueden hacer arrodillar al mundo. Esta fue la historia de Salvatore Riina, el Pablo Escobar de la mafia Corleone, un campesino convertido en leyenda oscura, un asesino convertido en mito, y una advertencia viva de lo que pasa cuando el poder no encuentra límites. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿Riina fue un monstruo o el reflejo más crudo de la sociedad que lo permitió?